Hola José Luis, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Igualmente, hay espectadores casi 400. Bueno, pues muy bien, ¿no? Muy bien, qué gusto. Vamos a empezar, ¿no? por este pequeño retraso. Estamos con una convocatoria muy amplia desde el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana ante pues esta emergencia que nos está ocurriendo, la pandemia del COVID, y en donde todas las áreas del derecho pues están ciertamente siendo interpeladas. El derecho en general está siendo interpelado. Y quisiera yo decir que el derecho, en una frase que ha dicho José Ramón Cosío, como ordenador de lo social, está fuertemente interpelado. Me da mucho gusto recibirlos y poder expresar desde la academia una reflexión. Me parece que la academia y las universidades en este momento que están resolviendo el tema de la docencia en clases en línea y todo esto, no pueden abstenerse de ser partícipes con la reflexión de por dónde nos tenemos que mover en nuestra disciplina y aportar ideas a una urgencia que está viviendo este país. Y en ese sentido, este Departamento de Derecho ha organizado una serie de 8 mesas, las tienen ustedes en las redes. Hay una, digamos, división en 2 tipos de mesas, aquellas que tienen que ver con la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor o contingencia sanitaria, ¿no? Dependiendo el nombre, cómo le queramos decir, de acuerdo con lo que determinó el Consejo de Salubridad General, es una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, y la otra parte, los temas adyacentes, digamos, laborales, comercio, estrategias jurídicas para la reactivación de la economía. Y en este sentido, antes de decirles cómo vamos a proceder, pues yo le quiero dar la bienvenida a un querido amigo de esta universidad, del proyecto educativo de la Universidad Iberoamericana, de nosotros y en general del sistema de universidades encomendados a la Compañía de Jesús, que es el ministro en retiro, miembro del Colegio Nacional y además miembro de la Academia Nacional de Medicina. Yo no sé, doctor Cosío, si tú seas el único jurista en esta academia, pero me parece absolutamente pertinente pues tu presencia en muchos de los temas de lo público, pero en este especialmente, y te damos, de verdad, te doy la más cordial bienvenida y te agradezco el honor que nos haces de inaugurar este seminario con tu participación. Muchas gracias y bienvenido. Al contrario, querido José Luis, muchas gracias a ti, como siempre, con las atenciones ya y la amistad de muchos años. Y también, desde luego, y lo decías muy bien, no solo a la Universidad Iberoamericana y la Ciudad de México, sino al proyecto jesuita, que me parece que ha sido desde hace muchos años, desde que yo tengo conocimiento espléndido en el proceso de renovación de las libertades públicas, de los derechos humanos, el compromiso del Centro PRO, en fin, todo lo que han hecho me parece para bien de la sociedad mexicana. Y sí, efectivamente, como lo dices tú muy bien, tenemos yo creo que 2 retos, lo habíamos platicado tú y yo. Primero, creo que la generación actual está viviendo el reto más importante de su historia por donde lo veamos. Creo que lo que va a acontecer, está aconteciendo y va a acontecer es mucho más delicado, mucho más serio, sin quitarle ninguna importancia a lo que ha acontecido con los sismos, con las crisis económicas, con la crisis de personas desaparecidas, que desde luego son terribles tragedias, pero me parece que es un asunto que va a ser desafortunadamente mucho más serio y delicado. Y también coincido contigo en que el derecho va a entrar en un proceso, me parece, de cuestionamiento, y después esperaría yo y desearía yo en un proceso de renovación. Durante muchos años los juristas del país hemos sido tachados de formalistas, de personas que estamos haciendo o fetichismo jurídico, se nos ha dicho que estamos muy entretenidos
con las formas jurídicas, pero coincido plenamente contigo que la única manera de ordenar una crisis de este tamaño, de esta magnitud, donde tantas personas, donde tantas vidas van a salir lastimadas, pues es solo a través de las normas jurídicas y a ver para qué nos alcanzan esas normas jurídicas. Entonces, completamente de acuerdo contigo, creo, y también que la crítica académica, que la propuesta académica es central, si siempre ha sido importante en los momentos extraordinarios que estamos viviendo, la aportación, el señalamiento, el rumbo, la empatía que se puede lograr desde las normas jurídicas es central. Sí, así es, desde luego. Y vamos a entrar en materia. Miren, les comento al auditorio, el doctor Cosío y yo acordamos un formato un poco más ligero, digamos, en la intervención. Vamos a estar aproximadamente hasta las 6, un poco más, quizá nos dé tiempo de algunas preguntas, pero la idea es ir como estableciendo yo alguna especie de pregunta detonador, reflexión detonadora que él nos diga. A mí se me ocurrían 3 cuestiones en el tamaño, en la dimensión que ha adquirido este problema desde el punto de vista constitucional y los derechos humanos. Y él, claro, pues nos dirás qué más encuentras. Pero hay 3 grandes partes. Una parte que tiene que ver con el diseño institucional y todo lo que la Constitución ha armado y la legislación para poder enfrentar la pandemia. En segundo lugar estaría el tema federal, que me parece que lo hemos sentido y quizá algunas ciudadanas y ciudadanos resentido, porque finalmente hay a veces la idea de que los gobernadores, gobernadoras se podrían estar comportando como una especie de señores feudales en este manejo de la crisis, teniendo un diseño institucional pues que debe marcar un carácter nacional, como dice el artículo 73, pero ese es otro ángulo, ¿no? Por ahí decía Silva Herzog que podríamos estar ante una especie de paternalismo sanitario. Bueno, ¿hasta qué sí? Y el tercer aspecto es el tema de las restricciones a derecho. El primero, y voy a seguir algunas de las cosas en las que has estado, digamos, aportando en los múltiples foros en los que participas, pues es que está la implementación de la actuación del Consejo de Salubridad General, que a tu juicio llegó un poco tarde como máxima autoridad sanitaria, que tiene además disposiciones de carácter general y que le compete además actuar en todo el territorio nacional. Llegó tarde, 23 de marzo, para declarar la pandemia y luego ha hecho una serie de acuerdos. Estos acuerdos llevaron, por ejemplo, a la calificación de la pandemia como emergencia sanitaria por fuerza mayor, que incidió de alguna manera en el terreno de lo laboral, por no llamarle contingencia, en una especie de conflicto con la Ley Federal del Trabajo, no una especie de, sino un conflicto con la Ley Federal del Trabajo, y luego ha seguido emitiendo acuerdos, hasta un acuerdo el día de ayer, en donde parece que precisa más un alcance más determinante, quizá incluso con respecto a las entidades federativas. Pero esta sería, para iniciar la conversación, mi primera pregunta a José Ramón Cosío. ¿Qué te parece este diseño institucional? ¿Qué está pasando con el Consejo de Salubridad General? ¿Qué nos dirías sobre esta reflexión? Sí, cómo no. Mira, lo que primero me gustaría señalar es que efectivamente estamos viviendo un momento extraordinario. Parece una trivialidad lo que estoy diciendo, pero en momentos extraordinarios, los órdenes jurídicos, históricamente, no es una solución de nuestro tiempo, han tenido mecanismos para tratar de preservar un bien común, la colectividad, algunos de estos elementos. Cuando las sociedades han encontrado peligros graves, internos, externos, militares, sanitarios, las autoridades han hecho uso de estas posibilidades. Nosotros tenemos en la Constitución 2 posibilidades muy serias. La primera es la suspensión de derechos,
y garantías que está prevista en el artículo 29 de la Constitución. Es un mecanismo que se renovó recientemente para permitir básicamente que la Suprema Corte controle la constitucionalidad, la dimensión de las medidas, y es una medida extraordinaria, muy importante, insisto, tratando de preservar lo más respecto a la gravedad de la situación. Esto solo se ha hecho uso en el año 42, cuando el presidente Ávila Camacho obtuvo la autorización del Congreso de la Unión. Declaramos la guerra a las potencias del eje, se emitió la Ley de Prevenciones Generales, se utilizaron diversos mecanismos y se salió adelante de eso que parecía una crisis importante después de que nos hundieron 2 barcos petroleros en el Golfo de México. Después de eso no se ha utilizado. Hubo momentos en donde se pensó que si en el sismo 85, que si en algún momento de la guerra contra el narcotráfico, pero hasta ahí está. Esta es verdaderamente el arma más grande que tiene la Constitución para poder enfrentar una cosa así. Pero hasta ahí está guardada, y veo que no es una intención, y por el momento tampoco yo lo desearía, que se utilice. La segunda medida que tenemos es efectivamente un conjunto de órganos sanitarios que están previstos en la fracción 16 del artículo 73 como autoridades sanitarias, que son el Consejo de Salubridad y la Secretaría de Salud. El Consejo de Salubridad, yo de verdad que no me canso de elogiarlo. Es una solución interesantísima que el doctor José María Rodríguez estableció, dándose cuenta de la gravedad que estaban teniendo los brotes epidémicos en ese momento y que habían tenido en nuestro país. Tuvimos nosotros una crisis gravísima de cólera en el 33, después la tuvimos en el 48, es decir, nos asolaron este tipo de enfermedades. Entonces se puso este mecanismo y se le otorgaron también facultades al Departamento de Salubridad. Todavía no existía la Secretaría de Salud. Lo interesante de este mecanismo es que efectivamente entre una enfermedad como la que estamos viviendo, como COVID-19, el Consejo puede determinar y tomar cierto tipo de acciones y complementarlas con la acción de la Secretaría de Salud. Efectivamente, y lo decías tú muy bien, José Luis, en el Diario Oficial de la Federación del 23 de marzo, el Consejo de Salubridad General declaró que COVID-19 era una enfermedad de atención prioritaria. Esto no son meras palabras, estas no son trivialidades, porque a partir de la decisión del Consejo de Salubridad, la Secretaría de Salud queda en posibilidad o tiene la competencia, para decirlo así, de establecer la acción extraordinaria en materia de salubridad. Ahí se dispara un mecanismo jurídico de gran importancia que permite que la propia Secretaría de Salud establezca las acciones extraordinarias ya diversificadas respecto a las zonas del país en que se está presentando la enfermedad, las distintas intensidades y dimensiones de la enfermedad, puede controlar el tránsito aéreo, el tránsito ferroviario, los puertos y este conjunto de elementos. Entonces, ahí hay una capacidad extraordinaria del Estado para enfrentar, como decíamos, lo que es extraordinario. Y la acción general en materia de salubridad, esto me importa mucho decirlo, es una acción federal. No es una acción que se disperse en las distintas entidades federativas, mucho menos en los municipios, sino que es la propia Secretaría. Ahora, con base en esta determinación, el pasado 31 de marzo, la Secretaría de Salud emitió las primeras acciones extraordinarias. En primer lugar, pensó, y ya eso ahorita lo voy a mencionar, que COVID-19 podía tener un levantamiento o las restricciones al 30 de abril. Esto fue evidentemente incorrecto. ¿Por qué razón? Pues porque apenas estamos entrando la semana que entra o entraremos la semana que entra al pico de forma tal que no se dio. En segundo lugar, estableció una distinción entre personas que están en riesgo, personas mayores de 60 años o personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, comorbilidades, por ejemplo, lo sabemos todos, diabetes, obesidad mórbida, problemas de hipertensión, fallas renales, etcétera, como población de riesgo. Ahí hay un grupo de la población al que hay que ponerle especial atención por sus cosas. Y en segundo lugar, la población que no está en esa condición de riesgo.
No hay una gran relevancia en cuanto a este aspecto, porque simplemente son recomendaciones. Lo que se dijo es la población que está en riesgo se le exhorta de forma reiterada para que adopte medidas de restricción, medidas de resguardo. Y a la población que no, pues se le exhorta nada más simplemente, pero no hay una condición coactiva ni hay una posibilidad, de acuerdo con el decreto, de sancionar personas, porque estamos hablando en el plano de las recomendaciones, no de la imposición de obligaciones. Bueno, y en segundo lugar, también estableció este acuerdo el secretario de Salud la diferencia entre actividades esenciales y no esenciales. Las esenciales están en un listado y desde luego las no esenciales son simplemente residuales. ¿Cuáles son las esenciales? Primero, las que tienen que ver con todo el sector salud, todo lo que tiene que ver precisamente con el combate a la pandemia. Segundo, las que tienen que ver con seguridad. Tercero, las actividades económicas que estricta y rigurosamente nos están sirviendo para mantener la marcha básica, mínima en la economía, es el sector financiero, la producción de alimentos, la mensajería, este tipo de cuestiones. Cuarta, la que tiene que ver con la administración e impartición de justicia en todo el país. Y quinta, la que tiene que ver con el mantenimiento de los servicios básicos esenciales, energía eléctrica, agua, etc. Entonces, ahí está esta clasificación. Esto ha quedado en una condición muy ambigua, también hay que decirlo, como lo que decías tú, José Luis, parte de no redactar bien los decretos o los acuerdos en este caso, porque no tenemos muy claro si esto es una obligación estricta que permite al Estado imponer sanciones o no queda o no tiene esa condición. Esto de verdad que me parece que le faltó técnica jurídica al Consejo de Salubridad, a la Secretaría de Salud, perdón, para precisar exactamente qué es lo que está ordenando. En segundo lugar, esto se modificó con posterioridad el 6 de abril para introducir algunas otras medidas. Esto también es importante. Estas medidas fueron realmente muy criticadas. ¿Por qué? Porque se estableció que la producción de cemento, de acero y de vidrio eran actividades esenciales y en buena medida esto se hizo para mantener vivas, déjenme decirlo así, los avances del aeropuerto Felipe Ángeles, de la refinería de Dos Bocas, del Tres Maya y del corredor que va a darse por el istmo de Tehuantepec. Entonces, también ahí hubo un uso, me parece, de una herramienta jurídica muy grande, muy importante, con una finalidad específica. Y efectivamente, el pasado 21, o sea, antier, se dio en la edición vespertina del Diario Oficial un ajuste a estas medidas. Estas medidas son interesantes por varias razones, las voy a nombrar. Primero, porque corrió el horizonte temporal del 30 de abril al 30 de mayo. Es decir, se dio cuenta la Secretaría de Salud, y qué bueno, que no íbamos a tener una posibilidad de levantar las restricciones en ese sentido. En segundo lugar, este acuerdo lo que estableció es un mayor sistema de control, de monitoreo por parte de la Secretaría de Salud de los reportes estatales. Les está exigiendo que rindan los informes de una manera más centralizada, más ordenada, para efectos de que no haya una dispersión de datos, porque hasta ahora lo hemos tenido desafortunadamente, sobre todo en esta clasificación de si lo que estamos enfrentando son casos de síndromes agudos respiratorios por COVID o neumonías atípicas, que la verdad nos ha generado muchos problemas en la identificación precisa del número de casos que tenemos, del número de contagios de estas posibles. En tercer lugar, esto también es interesante, se estableció respecto de los centros hospitalarios que se les iban a dar las medidas, las instrucciones para que reconvirtieran los propios centros hospitalarios de la operación normal de las enfermedades que son propias de nuestro tiempo hacia enfermedades que tienen que ver específicamente con COVID. Y finalmente se dijo que las entidades federativas y el resto de los actores de los servicios del Sistema Nacional de Salud, que es el sector público, el sector privado y el sector social, tendrían que tomar medidas nuevamente para hacer esta reconversión y tener una capacidad hospitalaria. Las medidas están bien, sin embargo, me parece que hay un defecto desde mi punto de vista muy serio en este sentido. ¿Por qué? Porque otra vez se dice, vamos a hacer, vamos a instruirles, vamos a crear. Oigan, lo que tenemos es que la semana que entra empiece el pico pandémico,
verdaderamente la curva se va a ir hacia arriba y apenas se está diciendo que las entidades van a tener que cambiar su sistema hospitalario para ajustarse a COVID-19 conforme a las instrucciones que se le van a dar. Yo creo que en este tipo de acuerdos del Consejo de Salubridad y entendiendo la dificultad del momento y de la Secretaría de Salud, perdón, y entendiendo la gravedad de las cosas, no es para que nos digan cuáles van a ser los lineamientos. Lo que sería muy deseable es que viéramos los lineamientos. Y si yo fuera gobernador de una entidad federativa o si yo fuera director de un sistema hospitalario local o inclusive director de un hospital, lo que debiera ver es qué quiere en esta acción sanitaria unificada la federación como órgano rector que haga, no que me diga que me va a decir en el futuro qué va a suceder. Dígame qué es lo que quiere que aquí, dígame cuáles son los lineamientos para que yo ajuste mi sistema hospitalario a lo que está sucediendo. Ese es mi problema. Entonces, tenemos herramientas buenas en la Constitución, en todo el artículo 73, fracción 16, en las 4 bases que están ahí señaladas. Desde luego, es una herramienta potentísima. Pero me parece, con toda franqueza, que es una herramienta que no se ha utilizado ni con la diligencia, ni con la precisión, ni con la perspicacia. Voy a poner un solo ejemplo, siempre son, y se dice, y es cierta la frase, las comparaciones muy odiosas, pero me tocó ver el documento que emitió el gobierno de Canadá para efectos de establecer las medidas, y es un documento largo, es un documento completo, es un documento puntual, donde se le dice a los distintos actores qué tienen que hacer. No se les avisa que dentro de un tiempo se les va a decir qué tienen que hacer, sino se les dice, es esto, más esto, más esto, más esto. Y aquí sí me parece que hemos perdido un tiempo muy valioso porque no hemos tenido la tingencia, el cuidado de poner las medidas que muchísimos sectores de la población están esperando. Creo que lo mismo pasa con lo económico, no me meto en ese tema, estamos hoy tratando el asunto estrictamente sanitario, pero me parece que esta falta de uso de las normas jurídicas sí generan complicaciones. Seguramente en el programa hablaremos tú y yo del tema de la guía para las condiciones extraordinarias cuando haya saturación de hospitales, pero exactamente pasa lo mismo. Sale un documento, no sale, se genera una discusión. Y hoy en día, a pesar de que la capacidad hospitalaria del país está llegando a sus límites, no hay una precisión sobre qué hacer cuando se saturen ya los hospitales y se tenga, lo voy a decir horrible porque este es un tema muy serio, muy delicado y muy triste, cuando se tenga que elegir bajo ciertos parámetros a quienes sí y a quienes no, y qué sí y qué no van a tener como tratamiento. Creo que aquí sí la autoridad le faltó un reflejo, le faltó una capacidad, a pesar, insisto, de tener una buena herramienta jurídica para utilizarse. Perfecto, entonces en lo que el profesor José Luis Caballero se incorpora, trataré de contestar la segunda pregunta que me había planteado, que va relacionada con la anterior. La pregunta era, ¿cómo, si bien este es el marco constitucional, digamos, de la acción federal, me preguntaba José Luis, ¿qué está pasando a nivel de las entidades federativas? Yo pienso que siendo federal la competencia y los órganos que allí tenemos, el retraso de una acción más decidida de la federación produjo que distintas entidades federativas comenzaran su actuar de forma muy dispersa. Este me parece que es un problema muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es verdad que se dijo por la Secretaría de Salud, en particular por el vocero, el doctor López-Gatell, que estábamos entrando en la fase 1, en la fase 2, en la fase 3. Pero es interesante que nos demos cuenta como abogados, como juristas, que esas eran declaraciones de carácter epidemiológico, que no necesariamente se correspondían con determinaciones de carácter jurídico. Una cosa es que se diga, la tasa de contagios está creciendo de tal forma, el número de personas contagiadas están haciendo tales y cuales, están teniendo tales efectos, eso es un problema, y otro es, ¿qué medidas jurídicas se corresponden con cada una de las fases? Sí. Ahí sí me parece que hubo un desfase, por decirlo de esta forma. Y eso produjo que distintos gobernadores e inclusive presidentes municipales e inclusive particulares empezaran a resolver los problemas lo mejor que podían.
Yo no critico a los gobernadores desde el punto de vista político, porque claro, están teniendo una presión en sus comunidades, empiezan a tener también algunos brotes de acción social, política, económica, y tienen que tratar de contender con el proceso. Eso es un problema humano y entendible. Cosa muy distinta es si tienen facultades para hacer aquello que están queriendo hacer. Algunos presidentes municipales dijeron que iban a establecer toques de queda. Yo me pregunto, ¿con fundamento en qué cualquier presidente municipal, por importante que sea, le establece a sus poblaciones toques de queda? Imaginemos que vivimos en un municipio, pues aquí se diría de las 8 de la noche a las 8 de la mañana, aquí nadie circula. La pregunta sería muy simple, ¿con fundamento en qué? Si la respuesta es con fundamento en las condiciones de emergencia que estamos viviendo, puede ser como causa detonadora, como fuente material del problema, pero en términos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, al pedir que funde y motive y que muestre la condición de competencia, pues se van a ver en graves aprietos estas autoridades. Ahora, me parece que también hubo un proceso de distorsión enorme cuando el Consejo de Salubridad, en su primera reunión, dijo en el primer artículo del acuerdo que emitió, que avalaba todas las medidas que hasta ese momento se hubieran dictado. Es decir, lo que cada quien hubiera hecho hasta ese momento, el Consejo lo validó. Y este también me parece que es un grave error jurídico. Creo que ahí el Consejo debió haber absorbido, déjenme decirlo así, el conjunto de decisiones, haber dicho cuáles validaba y cuáles no validaba, pero decir, lo que todos han hecho hasta este momento está muy bien hecho. Eso me parece que abona a un desorden jurídico y no alcanza a conjuntar la acción exclusiva que se tiene en la materia. No por comparar, porque son cosas completamente distintas, pero si vemos la Ley de Prevenciones Generales del año 42, es bien interesante porque el presidente Ávila Camacho, sé que era una condición distinta, quiero ser muy claro en esto, dijo, o en ese decreto se dice, que solo las autoridades federales son competentes para enfrentar el problema y que los gobernadores de los estados se convertían en órganos auxiliares de la federación. Esto es muy importante. Algo así, sin ser esto lo mismo que una suspensión de derechos, pero la acción extraordinaria debió haber concentrado todas las atribuciones en la autoridad federal y desde ahí generar, piramidar, ordenar, organizar las acciones que las entidades federativas, como gobiernos estatales o municipios, podrían hacer. Entonces, seguimos en una condición bastante errática. Este acuerdo de antier, de la edición vespertina del día 21, ayuda, pero otra vez se vuelve a quedar corto porque no le dice a los gobernadores concretamente qué tienen que hacer en materia sanitaria, cómo tienen que transformar su sistema hospitalario, cómo tienen que hacer la reconvención de todos estos para efectos de enfrentar a COVID-19. Entonces, yo otra vez me imagino, si yo fuera gobernador de una entidad federativa o presidente municipal, al ver este acuerdo del día 21, me volvería a quedar en las mismas. ¿Qué me está pidiendo la federación que haga? Yo soy un gobernador que quiere colaborar a la acción extraordinaria. ¿Qué quiere que haga federación? Te voy a mandar, sería la respuesta de la federación, los lineamientos mediante los cuales vas a hacer todo el sistema para modificar tu sistema hospitalario, por ejemplo. Entonces, otra vez me quedo a mitad de la nada porque me tendría que quedar esperando los lineamientos de la federación. Y esto me parece muy delicado porque los gobernadores están contendiendo diariamente con un montón de problemas. Lo vimos con el gobernador de Baja California, lo vimos con el gobernador de Michoacán, lo vimos con el gobernador de Jalisco, el de Nuevo León, el de Coahuila, etcétera, que están en una situación muy complicada. La gente se está muriendo, no llegan insumos federales y encima de todo se les dice, bueno, algún día saldrán los lineamientos, ya llegarán los lineamientos. Me parece que no es una buena solución. Entonces, la relación federación y estados me parece que se está comprometiendo mucho y la semana que entra, que es, insisto, cuando pareciera que vamos a empezar a entrar verdaderamente en una condición generalizada
de contagios, o al menos de manifestación de los contagios que se han estado produciendo en las últimas semanas, en las últimas 2 semanas, creo que aquí sí debió haberse expedido no solo la idea de que se van a emitir los lineamientos, sino la totalidad puntual y precisa de lo que se quería que se hiciera por parte de los gobernadores en esta misma materia. Como un elemento, solo el epidémico. Los otros son las cuestiones que tendrían que haberse dado en materia de libertad de tránsito, de libertad de reunión, de libertad de comercio, que son desde luego las libertades que pudieran estar comprometidas, dada la manera en la que se quiere en todo el mundo, no solo en México, enfrentar o contender con la pandemia. Sí, y fíjate que yo en esto sí te quiero hacer una pregunta y otra línea de reflexión. O sea, la restricción de los derechos, José Ramón. Porque aquí hay dos lineamientos. Me baso en el acuerdo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 10 de... Dice, estamos, todos los países, la Comisión utiliza el término suspensión de derechos, no restricción, suspensión. Y dice que esa suspensión tiene que ser evaluada en términos de necesidad, idoneidad, proporcionalidad. O sea, el test que ya sabemos. ¿Qué hacemos entonces para tener un test de constitucionalidad, convencionalidad de las restricciones cuando tenemos tanto desfase? Y yo entendería que quizá la suspensión de derechos del 29 nos daría un marco de seguridades mucho más robusto, con la intervención del Congreso, de la Suprema Corte, como bien has dicho. Digo, yo lamento mucho que llevemos 9 años sin ley de desarrollo constitucional de 2011 que se pidió, y ahí las legislaturas a quienes les debió haber tocado pues son absolutamente irresponsables en esto, pero bueno, ya estamos en esta situación. Pero ¿nos encontramos o no en un estado de normalidad constitucional? Fíjate, a mí me llama mucho la atención porque el artículo 73, fracción 16, dice que el Consejo de Salubridad General habla de epidemias graves, y el 29 dice que un fenómeno ponga a la sociedad en un grave peligro. ¿Qué diferencia hay entre una epidemia gravísima para que actúe un órgano derivado de unas facultades que están ahí, que son del Ejecutivo, que atribuidas por el Congreso, y grave o gravísimo? ¿Cómo escala lo grave o gravísimo desde el 29? Claro, yo digo, bueno, una ley de desarrollo constitucional del 29 nos daría un glosario de qué entendemos por grave peligro a la sociedad o conflicto, quizá. Pero ¿dónde? Para determinar, uno, estado de normalidad constitucional. Dos, que entonces las autoridades tendrían que actuar no solamente operadas desde el Ejecutivo, sino poner a todo el aparato del Estado a trabajar, incluida la aprobación del Congreso, incluida la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué estamos en una restricción tan importante de derechos y no estamos necesariamente operando el problema? Solamente por lo que es, o porque no nos estamos atreviendo a dar el salto. O sea, tú dijiste, yo no estoy de acuerdo con que hubiera ya una suspensión de derechos. ¿Por qué? ¿Y estaría la racionalidad de no hacerla en este momento? ¿O qué más necesitaríamos para hacerla? Mira, lo primero es esto. Cuando se estableció el Consejo de Salubridad y se les dieron tan importantes funciones ejecutivas, yo entiendo de todo el debate, de toda esta idea, de cómo se utilizó el mecanismo con la influenza del 18, de 1918, que ahí lo que se buscaba era una acción ejecutiva inmediatísima. Por eso se establece que lo formaría el Consejo, que en su determinación era un órgano de especialistas, no era un órgano de políticos. Y ahí el Consejo, como órgano constitucional, no era un parche ni era una arbitrariedad, podía actuar. Y una vez que el Consejo había declarado la enfermedad o la crisis, entonces la Secretaría de Salud instrumentaba, y todo el sistema federal mexicano, estados, municipios, Distrito Federal, entonces, y la federación misma, se alineaban. Entonces tenía ese carácter de una respuesta rapidísima. Yo creo que eso, insisto, se desperdició.
Eso sí, me parece que entre se juntaban, no se juntaban, etcétera, se desperdició. Dos, desde que se emitió el reglamento, desde la Ley General de Salud del 94 y después con los reglamentos que han habido, el Consejo de Salubridad se fue haciendo un órgano pequeñito, un órgano un poco, lo voy a decir de forma fea, un poco de adorno. ¿Por qué razón? Porque se le dieron facultades para opinar sobre medicamentos, sobre una serie de cosas, pero no se le empoderó para que pudiera hacer frente rápida y fácilmente a la condición de una pandemia o de una enfermedad exótica, como dice la opción. Ahí me parece que una falta de visión de los legisladores, de los creadores de las normas, como que se fueron acomodando, me supongo yo que en aquellos años, los 80s, los 90s, se pensó que no era tan grave el asunto, o que el país había salido de esas enfermedades endémicas que tuvimos durante muchos años, los paludismos, las fiebres amarillas, yo supongo. Entonces se redujo una herramienta grande, importantísima, a una cuestión relativamente pequeña. Hay que decir que desde hace varios años, muchos, yo entre ellos, ahí en la Academia Nacional de Medicina y otros decíamos, va a venir una pandemia porque esto era obvio, hay una literatura enorme de libros, hay una cantidad enorme de libros, de artículos que dijo esto va a llegar y nadie quiso hacer caso de eso. Entonces se quedó un Consejo de Salubridad muy pequeño, muy acotado. Esa es una parte de la historia. Ahora, voy a la que tú dices y yo creo que es este temor que todos tenemos a declarar la suspensión de derechos, pero yo coincidiría contigo que si esto no va caminando y yo creo que esto se va a poner muy mal la semana que entra. No quiero ser agorero, no quiero asustar a nadie, no creo que sea el caso de hacer estos comentarios frívolos y tontos, pero a lo mejor sí tendríamos que ir pensando ya en un decreto fuerte, bien hecho, no precipitado, de suspensión. Está el Congreso de la Unión en periodo ordinario de sesiones hasta el 30 de abril, hasta el jueves de la semana que entra. Después entraría en receso, pero la comisión permanente le puede autorizar al presidente de la República la suspensión. Tendría que hacerse un decreto con una ingeniería constitucional finísima, qué derechos sí, qué derechos no, por qué estos sí, por qué estos no. Debería ser un decreto y sí, creo contigo, a lo mejor lo expresé mal antes, o a lo mejor lo estaba expresando en relación con el Consejo de Salubridad, que sí tendríamos que pensar en los mecanismos constitucionales para hacer frente a esta situación. Si hoy que estamos todavía sin entrar, ya estamos en fase 3, pero sin entrar todavía al pico, estamos cerca de la saturación de la capacidad hospitalaria, yo no quiero pensar qué va a pasar en 3 semanas. Con una población que además por sus comorbilidades, pues está en una situación de mayor exposición a contraer la enfermedad y a no recuperarse rápidamente de estas condiciones. Además, en una transición del Seguro Popular hacia el INSABI, no sé si buena o mala una u otra, no entro en esa discusión, simplemente nos agarró a mitad del camino de la transición. Y dos, el modelo de transformación de la adquisición de los insumos para la salud, que también nos agarró a la mitad, pues toma al sistema hospitalario mexicano en una muy mala condición, muy mala condición. Entonces, sí creo que hay elementos y qué bueno que sacas el tema para que pudiéramos pensar que dado que la acción de las autoridades sanitarias no ha sido lo suficientemente eficiente para enfrentar la pandemia, probablemente tendríamos ya que estar pensando, pero no pensando así de sería bueno, sino pensando ya en el decreto, con todas las restricciones que tiene la suspensión de derechos, porque ya sabemos cómo está el artículo 29, no puede ser sobre persona determinada, tiene que ser sobre zonas, solo pueden suspenderse los derechos que sean obstáculo para hacer rápida y prontamente y eficientemente a la causa. Al mismo tiempo hay derechos que ya no se pueden suspender, como no sucedía antes de la reforma, etcétera. Entonces sí me parece que debiéramos ya también estar pensando esto, José Luis. Sí, y yo pienso, nos ordenaría muchísimo, por ejemplo, lo que estás diciendo de derechos no suspendibles, el derecho a la no discriminación, etcétera. Yo habría instrumentos que estarían enmarcados, digamos, en este decreto de suspensión o recursos, y pienso de inmediato en la guía bioética para la asignación de recursos de medicina crítica, que tuvo un momento muy complicado porque en el último tramo de la elección
decía más o menos que la determinación sería sobre aquellas personas en consideración del tramo de vida por completar. Entonces hubo también pues una andanada de quejas en el sentido de que estaba habiendo una discriminación expresa hacia las personas adultas mayores. Ya hubo una, digamos, una posibilidad de recomponer esa situación con intervención del CONAPRED, y ahora expresamente se habla de protección de personas adultas mayores y de personas con discapacidad, que eran los dos universos de personas que estarían ahí, digamos, más afectadas, parece, con primera versión. Y yo te preguntaría en este sentido, ya digamos, si este tipo de instrumentos, pues valdría colocarlos ahí. ¿Qué piensas de la guía y cómo hacerle? Porque de cualquier manera los instrumentos que se lancen con motivo de, y los decretos y las acciones del Ejecutivo que se lancen con motivo de la pandemia no pueden estar exentas de una evaluación de constitucionalidad, convencionalidad. Por ahí algunos académicos decían, bueno, es que la guía realmente tendría que haber pasado por un test, tendría que pasar por un test de escrutinio estricto, digamos, si está aludiendo a categorías sospechosas. ¿Qué opinión te merece todo esto? Mira, yo por razones estrictamente personales, desde hace muchos años, siempre me gustó mucho el tema de la historia militar. Para mí es una especie de hobby, me gustaba y leí algo de esto. Yo creo que lo que estamos enfrentando es un problema extraordinariamente serio, porque, insisto, en esta transición hospitalaria del Seguro Popular al INSABI y en esta transición de adquisición de los medicamentos, sí nos toma en un muy mal momento hospitalario. Yo creo que sí. Dos, insisto, todas Muy las... mal. Muy mal, en el peor momento posible. No se lo estoy atribuyendo a nadie, creo que no es el momento de empezar a echar culpa, simplemente es de detectar un fenómeno, porque si no acabamos en una discusión tonta de si eran los de antes y son los de ahora. Creo que perdemos más tiempo en eso que en resolver el problema. Entonces, ahí hay un problema muy delicado. Y entonces la situación es, ¿qué acontece o qué va a acontecer cuando las personas lleguen a los hospitales estén absolutamente saturados y no haya capacidad médica para todos? Yo sé qué dice el artículo cuarto, yo sé qué quiere decir la universalidad de los derechos, sé qué quiere decir el artículo primero, la progresión, todo eso lo entiendo perfectamente, pero debemos ponernos frente al dilema de qué sucede cuando más personas siguen llegando a los hospitales, al que sea público o privado, y al llegar a los hospitales se les dice, no lo puedo recibir porque no tengo capacidad instalada para recibir. No hay más camas, no hay más respiradores, no hay más insumos, es decir, no hay espacio. Este es el drama extraordinario al que nos vamos a enfrentar. Entonces, ahí, en ese contexto, no en el contexto de la universalidad, no en el contexto de los tiempos de paz, es donde me parece que hay que resolver este tipo de problemas. A mí el problema que me pareció mal de la guía, y otra vez es un problema de gestión, es que una comisión de personas, entiendo, muy conocedoras, de buena fe, prepararon un anteproyecto. El anteproyecto se filtró, lo filtraron, tampoco quiero entrar a esa discusión, y entonces se generaron una enorme cantidad, voy a decirlo así, de anticuerpos ante un texto que en principio era un texto, pues, preliminar. Y entonces hubo muchos posicionamientos, algunos me parecen muy sensatos y razonables. Entonces, creo que lo que hoy en día debiéramos discutir es no si debe haber una guía para una medicina crítica, ese me parece que no es la discusión, sino qué debe contener la guía y la medicina crítica. Y con una cuestión importantísima, ¿a quién se va a seleccionar o quién va a ser, no seleccionar, voy a decirlo de mejor manera, quién va a poder recibir el servicio y quién no lo va a poder recibir? Me parece que es la disyuntiva. Todos quisiéramos que todos lo recibieran, que todos estuvieran protegidos. Esa discusión ni siquiera vale la pena. Sabemos el principio de universalidad, pero el problema es, frente a la saturación, quién sí y quién no va a estar en posibilidad de recibir el elemento. Creo que ahí vamos a entrar a una discusión muy delicada
muy angustiante, muy triste, inclusive que va a haber sobre la ponderación de los derechos de unos frente a otros y la determinación de los criterios. Como dices tú, de inicio no es un buen criterio edad, o de inicio no es un buen criterio así solo, expectativa de vida, etcétera. Pero una vez que estemos saturados y que tengamos una sola cama y un solo ventilador y que tuviéramos 3 grupos poblacionales, personas en cierta edad, con ciertas comorbilidades ya muy serias, jóvenes, madres de una madre de familia con 2 o 3 hijos, una madre, voy a ponerlo soltera, con 3 hijos, ¿a quién le vamos a dar el respirador? Esa me parece que es la cuestión con la cual nos tenemos que enfrentar, porque la respuesta obvia es a los 3. No, señor, es a uno. No le podemos dar a los 3 porque no hay 3 respiradores. ¿Por qué no hay? No sé. Después, si quiere, demandamos responsabilidad y responsabilidad objetiva del Estado. Después, pero en este momento, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, el personal, los trabajadores sociales, en fin, tienen que tomar la decisión de a quién sí intubamos y a quién no intubamos. Y ahí es donde me parece que vamos a tener que hacer operaciones jurídicas, desde luego, como lo dices tú, con la Constitución a la mano, pero operaciones jurídicas. Y yo en lo personal me gustaría que esto estuviera establecido en un código, con los muchos problemas que esto va a tener, y que no forzáramos al personal sanitario, así en general como categoría, a que tuviera que tomar las decisiones sobre la marcha y la operación. Y otra cosa, que esos códigos sirvan para que genere, y voy a decir algo que va a parecer horrible, pero que generen una condición de igualdad. Ajá. Porque si no, lo que va a suceder es que don rico o doña rica, o don político o doña política, o don poderoso o doña poderosa, sí van a lograr el acceso al hospital a falta de códigos. Y el que no esté en esa categoría no lo va a lograr. Entonces, sí me parece que, estando completamente de acuerdo contigo, en que es una decisión trágica ya para el derecho, sí tenemos que encontrar la mejor solución posible con las categorías constitucionales que hoy tenemos enfrente. Lo que sí creo que no debiéramos hacer es obviar la discusión en el sentido de, bueno, es que los derechos son universales. No, si nadie duda que eso, nadie lo está poniendo de discusión, pero ¿cómo satisfacemos en este momento histórico ese problema? Sí, desde luego. Y ya yo creo que con esto vamos cerrando. Hay muchas preguntas, fíjate, desde que sí, ¿qué podría pasar con un arrendatario? Que si no es considerada la actividad esencial, que se podría reducir la renta por causa de fuerza mayor. Hay un montón de temas que están impactando no estrictamente lo sanitario y que eso, bueno, lo tenemos. Quizá imagínate la cantidad de leyes, de normas que se tendrían que emitir en caso de un decreto de suspensión con prevenciones generales, pues eso tendría que poner a trabajar la máquina del Congreso, que más bien ha estado rezagada y ha emitido solamente la legislación de amnistía en el contexto de la pandemia, pues para vaciar las prisiones. En fin, yo creo que hay muchos temas. Yo te pediría antes de despedir, si quieres concluir con alguna idea que tú quisieras enviarnos y pasaríamos a otra cosa. Mira, querido José Luis. A la despedida, más bien. Tú comenzaste con algo que es muy importante. Yo creo que durante años en el país se ha estado haciendo, todo el mundo lo hace, inclusive los de la profesión, en fin, una especie de desprecio al derecho. El derecho estorba, el derecho son un conjunto de formalismos, el fetichismo de la ley, en fin, hay un conjunto de cosas que se dicen respecto del derecho y de los abogados o de los practicantes en general del derecho. Algunas de ellas son, desde luego... Oye, sí. ¿Y no ha sido así? ¿Y no ha sido así? Claro, por eso... En algunos momentos de la historia. Pero absolutamente... No como emancipación social, sino para mantener un estado de cosas. Claro. Sí ha sido así. Tú lo dices en un libro. Tienes un librazo que se llama Dogmática Constitucional y Régimen Autoritario, donde dices algo así. Sí. O sea, claro, no, a eso voy. Estando completamente de acuerdo en eso, que son formalidades, yo creo que ahorita sí conviene rescatar el poder del derecho como de veras el único medio que tenemos para ordenar lo que decías tú al comienzo, la vida social. Hay personas que son creyentes,
Bueno, me parece a mí muy bien, muy respetable, pero los que no son creyentes no tienen por qué avenirse al código de los creyentes. Hay personas que tienen ciertas formas de comportamiento social, pero no todos tienen las mismas formas. Es decir, la único elemento que me parece que ordena, que estructura, que le da un sentido de totalidad a la manera de regulación es el derecho. Es lo único que tenemos. Si hubiera otro tipo de soluciones, pues serían las que estaríamos utilizando como humanidad. Entonces, creo que sí es un momento, así como aquel título de un libro importante de hace varios años, es momento de tomarnos al derecho en serio. Cuando hagamos un decreto, que el decreto diga lo que tiene que decir, que vaya dirigido a quien tiene que ir, que establezca las conductas, los tiempos, los modos, la sanción, que no sean disparos al aire, que no sigamos perdiendo el tiempo porque se nos está viniendo el tiempo encima. Ahora, estamos hablando solo de la pandemia, pero salir de la pandemia con la crisis económica global, con la manera en que va a pegar el empleo, le va a pegar a la globalidad, a todos los elementos que estábamos acostumbrados, unos buenos y otros malos, yo creo que va a ser un enorme trabajo de ingeniería jurídica, de ingeniería social, de resiliencias para las personas que van a salir más lastimadas, va a haber personas que van a caer en viudez, en orfandad, es decir, es un asunto muy, muy serio y me parece que no siendo la solución básica el derecho, sí es un instrumento importantísimo para ver cómo sostenemos y aguantamos en la pandemia y después cómo reestructuramos la vida social de este país. Sí, y en ese sentido yo creo que las universidades tenemos, oye, una gravísima responsabilidad, altísima responsabilidad, no solamente de ser correas de transmisión en procesos de enseñanza-aprendizaje, sino también en generadoras de nuevas cosas y de nuevos productos y de nuevas formas de entender el derecho. Porque eso es el reto fundamental, no solamente esa correa de transmisión, sino también, si me permite la expresión, yo he dicho, hay que empezar a convertirnos en think tanks, desde la academia y desde las universidades y de quienes son los recipiendarios de lo que les decimos día a día en un salón de clase. Yo creo que eso vamos a tener que estar muy atentos. Te agradezco mucho, de verdad, en nombre del Departamento de Derecho de la Universidad, mío propio, por abrirnos este panorama con tanta luz y abrir pues esta serie de conferencias que esperamos sigan, y seminarios que sigan aportando, que es nuestra responsabilidad civil, ciudadana, y que bueno, pues estemos en esta discusión y agradecerte a ti pues el tiempo y además no solamente el tiempo que nos diste ahorita, sino, te lo digo de corazón, la presencia pública que estás teniendo para poder abordar los temas con tanta claridad como lo haces en los diferentes espacios que participas, José Ramón. Muchísimas gracias. José Luis, mucha suerte a todos. Tratemos de estar bien. Gracias y a cuidarse. Gracias a todas y a todos. Buenas tardes.